alimentación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el licenciado Heriberto Arias Suárez. Él es presidente del Partido de la Revolución Democrática. Y vamos a platicar sobre el tema de este proceso electoral que viene en este año 2013. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado Heriberto Arias Suárez, vamos a ir un corte. Regresamos en un minuto. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán, en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o Facebook Héctor Muñoz. Les recuerdo también que todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, me refiero a su programa TV Acontecer, usted los puede buscar en internet. Váyase a YouTube y ponga mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí aparecerán todos los programas, desde el número 1 hasta este que vamos a platicar ahorita con el presidente del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Heriberto Arias Suárez. Bien, Heriberto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Gracias por invitarme a nueva cuenta. Creo que hace más de un año estuve aquí contigo con algunos temas. Así es. Y pues me da gusto volver a estar contigo y comentar otra vez estos temas de interés que estamos ya sobre ellos, pues con protagonismos algunos, otros apenas empezando, pero los partidos políticos ya metidos en esto. Bien, pues efectivamente, como dice Heriberto, el año pasado, casi en el proceso electoral, también tuvimos la oportunidad de estar aquí comentando el tema durante el proceso electoral federal. Y bien, pues este es un espacio plural. Aquí vienen de todos los partidos políticos, las corrientes, ideologías, creencias, precisamente pues para dar su punto de vista. Heriberto, claro. Bueno, pues hay un tema muy importante donde 3 partidos en México firmaron el famoso Pacto por México. Lo firmó el PRI, el PRD y el PAN. Cuéntanos, danos tu opinión como presidente del PRD estatal. ¿De qué se trata este Pacto por México y cuál es tu visión? Mira, yo creo que es una situación nueva. Después de un proceso electoral como el que tuvimos el año pasado, donde si bien es cierto una polarización casi al final del proceso entre dos expresiones políticas, una que encabezaba Andrés Manuel como nuestro candidato y otro que encabezaba Peña Nieto, parecía que el resultado de la elección podía traducirse en un conflicto postelectoral por los distintos señalamientos, denuncias que se hicieron en tanto al uso y abuso de recursos, etc. Y todo parecía indicar que se repetiría un capítulo como el del 2006, que polarizó y que hizo que las fuerzas se atrincheraran. Hubo problemas en la instalación del Congreso de la Unión, la toma de protesta. Te refieres al 2006, ¿verdad? 2006. Con Felipe Calderón. Felipe Calderón. Parecía que se podía editar ese capítulo. Sin embargo, creo que esto se superó. El PRD definió una ruta de poner en juego la fuerza electoral que logró conquistar en el proceso electoral del 2012
y buscar ser interlocutor con las otras fuerzas principales del país para buscar avanzar en los cambios que el país necesita. O era atrincherarnos, o era recurrir al posicionamiento sistemático de decir no de manera opositora permanente, o era andar una ruta como esta de ahora, que es nueva, en la búsqueda de establecer acuerdos, de a través de pactos conseguir avanzar. No es conseguir beneficios o canonjías para el partido, es conseguir acuerdos para que se traduzcan en acciones que cambien este país. ¿Acuerdos como cuáles serían? Por ejemplo, mira, ¿en qué consiste el pacto? El pacto tiene 5 ejes principales. Que tengamos una sociedad con libertades y con más derechos. Y no como puede ocurrir que se vaya hacia atrás en una regresión y estemos perdiendo derechos, sino que más bien sea una sociedad que cada vez se amplíe su marco de derechos y libertades. Luego también se requiere crecimiento o desarrollo económico. Me gusta más la palabra desarrollo económico que crecimiento económico, porque el crecimiento como que se divide solo en puntos porcentuales, en un ranking de crecimiento económico, pero a veces ese crecimiento no se traduce en desarrollo económico, es bajo. No se traduce en empleo. Exacto. En generación de empleos y salarios mejores pagados. Así es. Entonces, hay que hablar de desarrollo económico. Y claro que hay que promover el empleo y que promueva competitividad. Luego, el asunto de la transparencia, del manejo de los recursos públicos, de los asuntos de la cosa pública, el asunto de la gobernabilidad democrática. Y hay un tema importante, seguridad y justicia. Sabemos que tenemos grandes rezagos en materia de seguridad y justicia. Ahí están los problemas que tiene este país en materia de seguridad. Se habla mucho de este círculo vicioso de delincuencia e impunidad, y este asunto sigue circulando y poca eficacia. Entonces son 5 ejes que nos parece que en principio están reflejados en lo que el PRD en su programa tiene. En los programas y principios. En los documentos básicos del partido, en sus principios, en su programa, e incluso compatible con la agenda legislativa que tenemos, ¿no? Entonces, vamos en esa lógica de que a través de acuerdos, porque finalmente las fuerzas políticas tenemos que hablar de acuerdo para sacar adelante esos proyectos, ¿no? Y Heriberto Pérez Suárez, vamos a ir a un corte. Claro, nos están mandando un corte. Regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que estamos platicando con el licenciado Heriberto Arias Suárez. Él es presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Heriberto, antes de ir a un corte nos comentabas, bueno, los ejes principales, sobre todo del Pacto por México. Pero ahora, yo te pregunto, ¿eso cómo se va a lograr? Hay una ruta que forma parte de este documento que se llama el Pacto por México. Una ruta crítica de en qué tiempos y bajo qué formas ir concretando, que además no es automático, ¿no? Hay que entenderlo, ni es por decreto. Se requiere voluntad política, como se requirió para la firma, para anunciar el compromiso, pero ahora se requiere también voluntad política para sacar adelante eso. ¿Cómo lo va a sacar adelante? Con reformas que tendrán que hacerse por el Congreso de la Unión. Por eso muchas de las cosas que están ahí contempladas, pues pasan por un escenario natural para los acuerdos políticos, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión, porque ahí es donde se realizan los ejercicios parlamentarios, que es la búsqueda de acuerdos, de consensos, para sacar adelante iniciativas y propuestas. Y creo que ese es el propósito que anima a estas fuerzas, de meter en la agenda legislativa aquello que nos dé condición de sacarlo adelante como acuerdo de las 3 fuerzas. Si el pacto no es una camisa de fuerza, ni es renunciar a posicionamientos
ni es renunciar a propuestas alternas a las que se pretende promover. Tema, por ejemplo, del IVA en alimentos y medicinas. ¿El PRD está de acuerdo en eso? Eso para nosotros es realmente un asunto que no iríamos por esa ruta. ¿Por qué? Porque creemos que hace falta una reforma fiscal integral. No solo incrementar impuestos ya establecidos y seguir gravando a una población cautiva o a un causante cautivo, ¿no? Es cierto que tiene sus impactos respecto a aquellos que tienen mayores ingresos, pero hace falta entonces una reforma fiscal que aumente la base de la contribución, porque hay mucha evasión fiscal de grandes empresarios e incluso de entidades públicas que a veces hacen cortes indebidos de sus declaraciones fiscales, etcétera. Entonces hay una gran evasión fiscal que creo que tiene que combatirse para que se asegure que aumente la base de la contribución y no esté solo en la población económicamente activa, que es muy reducida. Entonces por eso no nos parece que lo inmediato y lo único que pueda resolver el problema del ingreso para las arcas públicas sea incrementar impuestos ya definidos. Por eso por esa ruta no creemos que vamos a caminar juntos. Pero hay otros temas, ¿no? Incluso en el asunto de la reforma energética, el PRD a través del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha hecho un planteamiento con los 8 puntos básicos que va en el sentido de que se puede reformar Pemex, se puede transformar Pemex sin necesidad de privatizarlo. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto también ya lo señaló. Claro. Entonces yo creo que esa es la intención del pacto, de poner sobre la mesa aquellos temas que nos haga ir acercándonos lo más que se pueda a aquellas cosas que se van a traducir en reformas que van a generar condiciones distintas para el desarrollo de este país, ¿no? Mucho hemos hablando del petróleo, la renta petrolera, ¿dónde va? ¿Dónde termina? Cuando el precio en el mercado internacional del petróleo sube y genera un ingreso para este país y se considera la reserva petrolera o el excedente petrolero, ¿en dónde se aplica? Entonces son cosas que ahí están, que hay que ver cómo aprovechamos esos beneficios y se convierten en palancas de desarrollo para el país. Por eso yo te decía, crecimiento sí, pero prefiero desarrollo económico que se traduzca en empleo, en mejores ingresos y en una amplia población que se beneficie de esto, ¿no? Entonces, están esos temas. ¿Seguridad y justicia? Seguridad y justicia. Tenemos pendiente en muchos estados la aplicación de los juicios orales. No verlos como la panacea, pero nuestro sistema judicial necesita una transformación. Los problemas de seguridad pública, ¿no? Están a la orden del día. Los mexicanos o los sinaloenses, pues siempre estamos con el sexto sentido prendido, ¿no? Pensando cómo a veces evitamos estar de repente situados en una circunstancia que pone en riesgo nuestra integridad, porque no sabemos ni cómo se va a reaccionar por los grupos organizados del crimen organizado. Entonces esas cosas creo que tienen que estar en la mesa y muy puntuales. Nosotros decimos, no hay que hablar de seguridad pública, hay que hablar de seguridad humana. A final de cuentas, bueno, pensando es integridad. Que la seguridad, cuando hablas de seguridad estás pensando en quién, en los seres humanos, los ciudadanos, ¿no? Y no la seguridad pública como un asunto que solo le compete al Estado mantener estable o en paz el orden público, no. Es cómo le garantizas al ciudadano, al ser humano, condiciones para que se integre plenamente a las actividades culturales, académicas, económicas, laborales, que se genera en una sociedad como la nuestra. Entonces hay que verlos más en un sentido integral. Son los temas que están ahí, queremos ir por ellos, queremos discutir con las fuerzas y ponernos de acuerdo. Y no de la tribuna simplemente reclamarlas. Y decir todo que no. Y luego decir a aquellos no, a una cosa que proponemos nosotros, luego se suben los otros y les decimos no a aquello que proponen aquellos. Entonces, bueno, vámonos sentando y vamos viendo qué tanto nos acercamos y qué tanto podemos traducirles en acuerdos e iniciativas que salgan para el beneficio de México, ¿no? Bien, pues efectivamente eso es prácticamente nos desglosaste de una forma clara y muy concisa lo que significa el Pacto por México. Ahora yo te preguntaría, Andrés Manuel López Obrador, que fue candidato de las izquierdas en la elección pasada, en la elección federal, ¿qué va a pasar con él, con su partido Morena, y qué va a pasar con el PRD? Bueno, pues para todos ya es un asunto de amplio conocimiento que Andrés Manuel
como liderazgo político en el campo de la izquierda, hizo su llamado y su convocatoria a formar un nuevo partido, lo que él llamó su Movimiento de Regeneración Nacional, hacerlo un nuevo partido. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene y tendrá su costo para el campo de la izquierda y para el PRD igual. No podemos decir que no tendrá su impacto. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel está vinculado a la historia del PRD también. Fue su presidente. También del ¿no? PRI. Y claro, aunque en los últimos años fue más un hombre que se identificó con los planteamientos del PRD, dirigió al PRD, ha sido su candidato, fue su candidato 2 veces, por lo tanto no va a tener su costo y su impacto político. Sin embargo, yo creo que el proceso que ahorita tiene Morena lo está haciendo con quienes desde el 2006 prácticamente se convirtieron en los seguidores de Andrés Manuel, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestra militancia, nuestras bases de apoyo, y creo que hasta hoy hay que mantener una sana distancia entre ambos, no vernos como adversarios, no vernos como competidores en este momento, porque ellos no pueden participar en las elecciones. Hay que verlos como una expresión política del campo de la izquierda con los cuales podemos dialogar con ellos y buscar tener acuerdos. Bien, pues vamos a ir a un corte. Estamos platicando con Heriberto Arias Suárez, él es presidente del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos, no se vayan, quédense con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el licenciado Heriberto Arias Suárez. Él es presidente del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Sinaloa. Bien, pues Heriberto, vamos a entrar en este último bloque al campo de la política aquí en Sinaloa. El PAN y el PRD, bueno, a nivel nacional se habla de una alianza, precisamente donde va a haber elecciones en 14 entidades federativas. Hay la gobernatura en Baja California. Sin embargo, aquí en Sinaloa, bueno, ya las pláticas, cuéntanos cómo van la alianza PAN-PRD aquí en el estado de Sinaloa. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, Héctor, hay una mesa de diálogo nacional entre el PRD y Acción Nacional para revisar la agenda electoral de los 14 estados en los que este año va a haber elección locales. Y hay una expectativa de que quizá pudiéramos llegar a tener acuerdos cuando menos en 10 de los 14 estados. Sinaloa es uno de los estados donde esta posibilidad de la alianza está prácticamente dada, toda vez que en el 2010 fuimos a una coalición. Pues funcionó muy bien. Fuimos a una coalición que lo que parecía un tanto difícil, que no imposible, pero difícil por los posicionamientos que habíamos tenido o que hemos tenido los partidos, porque son partidos nacionales, en temas donde hay una contraposición, ¿no? Pero nos guió y nos movió la voluntad política de pensar en una agenda local, una agenda por Sinaloa, ¿no? Y creo que eso nos ayudó para que en el 2010 trazáramos esa ruta. Hoy es una elección a mitad de sexenio, de las llamadas intermedias, se renuevan ayuntamientos, presidencias municipales y Congreso local. Por lo tanto, se impone que en el marco de una coalición, de una alianza, pues revisemos lo que en el 2010 propusimos para el caso de los ayuntamientos y el Congreso del Estado. Es decir, hay que actualizar nuestra propuesta política para el tema municipal, que queremos que sean los municipios. Sabemos que tienen muchos problemas de financiamiento, muchos de ellos se encuentran prácticamente en números rojos, muy pocos están en números negros, y ya incluso hay por ahí resultados de análisis de cómo de los 18, los 4 o 5 municipios grandes son los que tienen mejores condiciones financieras para sacar adelante sus proyectos, que bueno, están a partir de esos proyectos de cómo
cumplen con un mandato legal que es básico, cómo mejoran las condiciones y las coberturas y las calidades de los servicios públicos que la gente reclama, demanda y necesita. Electrificación, drenaje, agua potable, pavimentación, jardines, panteones, mercados, etcétera. Que son las cosas que la gente busca, ¿no? Y te voy a interrumpir, Heriberto. Te voy a interrumpir porque nos quedan 3 minutos. Okay. Ya el tema nos cortan el tiempo. Bien. El tema, la alianza, ¿van a incluir a la alianza va, este acuerdo nacional ya lo concretamos aquí en Sinaloa. ¿Y aquí en Sinaloa cómo se van a hacer? Estamos establecidos con 3 mesas de trabajo entre Acción Nacional y el PRD, una mesa de trabajo política, una mesa de trabajo sobre el asunto jurídico electoral y una mesa de trabajo sobre la estrategia de campaña. ¿Qué otras fuerzas vamos a sumar? Bueno, estamos en diálogo con otras fuerzas. Estamos en diálogo con quienes en el 2010 participaron junto con nosotros, como el PT y Movimiento Ciudadano. Entonces, yo creo que esa etapa que sigue después del acuerdo principal entre el PRD y el PAN es sumar a otras fuerzas y convocar. Yo te hablaba por eso de la alianza, por qué y para qué. Esos contenidos del asunto municipal y el asunto legislativo, para que sobre esa base digas, ay, ¿estás de acuerdo con esto? No solo sea el reparto, pues, porque eso es importante. O sea, se piensa en la alianza, en el reparto de espacios, en el reparto de posiciones, sí, pero qué candidatura, pero el asunto, el objetivo, el por qué la alianza, para qué queremos ser aliados, para qué queremos ganar un ayuntamiento, para qué queremos tener presencia en la Cámara. Porque en Sinaloa hacen falta reformas, y muy importantes, en el plano de lo político, ¿no? No hubo reforma política electoral en estos 3 años. Seguimos teniendo un sistema anacrónico de organización electoral en Sinaloa. Ahora te pregunto, nos queda 1 minuto y medio. ¿Creen que con esa alianza van a poder contra la fuerza del PRI, un PRI que encabeza Peña Nieto, que acaba de ganar una elección y que tendría para el día 7 de julio prácticamente 6 meses de gobierno? Bueno, eso hace una elección complicada. Sabemos el contexto, es decir, el PRI viene en la intención de un hegemonismo ultranza. Creo que eso ya no se puede dar. Creo que Sinaloa ya dio un paso y vamos a buscar cómo la coalición refrenda sus espacios ganados en el 2010 y cómo aumenta su representación. Y la gente tiene que entender, el país ya cambió y Sinaloa también cambió. Y tenemos que empujar los cambios. O sea, a pesar de las rémoras políticas que hay, a pesar de quienes le apuestan a que Sinaloa haya cambios, tenemos que empujar en el sentido que se hagan los cambios que Sinaloa requiere. Los marcos jurídicos, el asunto de las políticas públicas que promueven el desarrollo de Sinaloa, la seguridad, que es un asunto tan importante, un sistema judicial que realmente garantice el castigo a los responsables y no se fomenta la impunidad. Pues hay mucha agenda. Mucha agenda. Nos queda medio minuto, Heriberto. Despídete del auditorio. Pues muchas gracias, doctor, por de nueva cuenta invitarme a dialogar contigo, a charlar contigo. Hay temas que son muy importantes, que nos interesa que la ciudadanía y los sinaloenses pues también los compartan y ojalá que no solo en este espacio, sino en otros eventos pudiéramos también seguir platicando de ellos. No, seguramente, y también pues ahora que venga el líder nacional del PRD, pues le hacemos una invitación a través de tu persona para tenerlo aquí con nosotros. Con mucho gusto y en el marco de la campaña, pues aquí estaremos al pendiente. También estaremos aquí en el marco de la campaña. Bien, pues nos vamos. Te agradezco, Heriberto Arias Suárez, presidente del Partido de la Revolución Democrática, que nos haya acompañado. Y les recuerdo todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, escúcheme en Radio Fórmula, primera cadena nacional. Nos vemos, les agradezco a ustedes que nos hayan puesto atención en esta noche. Nos vemos en el próximo programa con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.